Tenemos manipulación de testigos. Hola, Miss, buenos días. El hecho de que el fiscal Buenos días. el testimonio de Rusty era mentira. Ni siquiera. Ay, güey. Buenos días, Miss. Hola, Tere, buenos días. ¿Qué milagro? ¿Qué pasó? Es que ha fallado mi internet, Miss. Híjole, y ya lo arreglaron, ya viste cómo, ya lo reportaste. Ya lo reporté, Miss, pero dicen que es que se cayó la antena y pues no está funcionando como debe de ser. Ah, ya. Y de repente, ¿qué? Te llega la señal y de repente no, ¿cómo está? Sí. Se va y va y viene. O a veces, como a cada rato, bueno, con la maestra Adriana luego me saca y luego me vuelve a meter y me saca y así. Oh, No es cierto, se queda dormida. Ay, cállate. Hoy no te pusiste tu mejor de niña. No, déjame en paz. Hoy vino el día de hoy vino la marucha, no vino el espagueti. Ay, ustedes. O sea, si es de cerca, pelean. Si es de lejos, también. Es que ya nos extrañamos, Miss. Sí, ya nos hace falta vernos. Sí, ha de ser, ha de ser. Ya cuando la vea le voy a dar un zape de la alegría y la emoción de verla. Qué barbaridad. Hola Yagis, ¿por qué tan callada? ¿Te comió la lengua el ratón? Es que no entendió de qué hablaban. Ah, y mejor se queda calladita. Sí, ella bien. Hola, Iyari, buenos días. Nisa, ¿sí te peinaste hoy? ¡Órale! ¿Qué pasó? ¿Cierto? Vayan a ver temprano. Ya, o sea, yo me peino porque me peino, porque no me peino, porque no me peino, ¿sabes? ¿Qué quieren? O sea, se lo plancho. Digo, es que luego te paras con el pelo como si te hubiera explotado el boiler. Nada más te aviso. Ah, sí, yo lo sé, pero pues no me importa. Temprano. Ay, qué barbaridad. Hola, Nisa, buenos días. Buenos días, mi. Buenos Oh, días. ¿Cómo? Bien, bien. Todavía con los ojos medios pegaditos, pero ahí ando. Ah. Bueno, no soy la única. Sí, ya se despegaron ahí con el agüita. Sí. Y ya Ay, la otra días. cosa, no se diga. Y se queja de Nisa, Ah, ¿Quién? la de ella, que está bostece y bostece. Trae una guerra contra mí. No es cierto. No fueran tus mensajes, ¿verdad? Que la de la guerra eres tú. buenos días, Lupita. Buenos días, Miss. ¿Quién tiene la tele prendida? Ya la silencié. Era la maestra. Ay, no, era de Yaneira. Se escuchaba mucho ahí su ruido. Creo que sí era la televisión, no sé qué era. Pero Parece bueno. que estaba viendo el noticiero cuando no. Sí, oigan, esta situación está complicada. Ya van muchos infectados y muchas personas que fallecen. Al principio lo veíamos así como algo muy lejano, pero bueno, ya ahora ya no es tan lejano, ya personas conocidas de acá de Texcoco o de las comunidades, han fallecido. O sea, sí hay que tener cuidado, no hay que confiarse. Pues sí, solo 2 de mis tíos, uno tuvo y otro tiene. Híjole, el que tuvo ya se recuperó, o sea, bien. Bien, de lo que sé bien, pues no. No.
Dicen que es muy fuerte, ¿no? Lo que les da. Sí, mi- Híjole. Por eso yo creo que las personas mayores no, no lo resisten. por eso no salgo. Por ejemplo, hubo daño pulmonar al 50%. Híjole. Sí, porque dicen que los tienen que entubar y todo eso, ¿verdad? Y la saturación del oxígeno estaba a 92, yo creo. Mm, Híjole, sí, es una situación complicada, no nos queda de otra más que pues resistir, seguir las medidas apropiadas y bueno, esperemos que esto vaya pasando poco a poco, pero pues para eso Sí, pues tenemos que seguir las medidas y pues esas medidas es estar en casa, no tener reuniones muy conglomeradas. pues tengo, pero, o sea, cuando nos dieron la noticia, sí fue como, ah, todo esto pasó porque el primero es médico Híjole, no, pues ahí se contagió. y el segundo porque lo acompañó al médico para para hacerse la tomografía. Ah, o sea, Uy, de ahí toda su familia y ahora están buscando que no sean más contagios, o sea, va a estar horrible porque si alguien más estuvo cerca de él, pues ya hay otro contagio y así y así. Afortunadamente, en ese momento yo no estaba ahí, híjole. No, que pues sí, sí, sí. Ahora sí que es lo bueno, ni modo de lejitos. Sí, pues ahorita son situaciones difíciles, pero bueno. Hola Meli, buenos días. Buenos días, Miss. Lupita, buenos días. Buenos días, Miss. Jenny, buenos días. Buenos días, Miss. Dije, no contesta porque como ahora le dije el Jenny, no le dije Lozada Jenny. Bonilla. Yo dije, va a decir que quién es. Estrellita, buenos días. Hola, Miss, buenos días. Carito, buenos días. Buenos días, Miss. Brenda Marisol, buenos días. Buenos días, Miss. Miguel, buenos días. Buenos días, profesora. Denny, muy buenos días. Buenos días, Miss. Andrea, buenos días. Andy. Andy. Buenos Ah, días. yo dije, no contesta Andy. Qué barbaridad. Ok, les tengo noticias. A la semana que viene, pues ya son exámenes. Yo sé que ustedes están muy contentas porque ya vamos a evaluar el segundo parcial. Entonces, seminario de tesis, nos toca el 19 de junio el examen, ¿sale? Entonces, 19 de junio va a ser el examen. ¿Cómo va a ser el examen? Bueno, el examen va a ser escrito. Son alrededor de 20 reactivos y esos 20 reactivos, todos son de opción múltiple, ¿ok? Yo creo que lo vamos a hacer fuera de Zoom. Nada más estoy pensando en qué horario o cómo, porque sí me piden que sea el examen escrito y yo tenía pensado hacerlo en Google Forms. Son muy rápidos.
Entonces, nada más que estoy pensando en qué momento, porque la clase, pues ven que se tiene que grabar y bueno, y en qué momento harían ustedes el examen. Entonces, estoy en eso, pero de que lo hacemos, lo hacemos. Miss, Sí, Miss. bueno, es una sugerencia, ¿verdad? Sí, claro, acepto ideas porque ando un poquito bloqueada ahí con las actividades y así como que yo creo me estoy conflictuando. Dime, Nisa. No, por ejemplo, podría hacer lo siguiente: iniciar la clase, buenos días, bueno, toca evaluación, lo de siempre. Y ya después, por el chat, mete el link de los formularios y ninguno desactiva, ninguno se sale de la sesión. Simplemente cuando lo estamos contestando, se va a bloquear los micrófonos y se va a bloquear las cámaras. Ajá. Y ya cuando terminemos, pues se vuelven a Otra vez a reingresamos, activar. se vuelven a activar y ya usted ya tendrá los formularios listos. Exactamente. Ah, oye, sí, es una Y ya buena idea. regresamos así de, aquí, Sí, anormal. ajá. Ay, Nisa, muchas gracias por la idea. Sí, andaba yo pensando, dije, bueno, ¿cómo le hago? ¿Les abro aquí la pantalla? Sí, andaba yo ahí un poquito conflictuada, pero pues muchísimas gracias por la idea, porque sí, de No se repente, preocupe. así como que se le acumula a uno el trabajo Sí, y se nos pira. sí, 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 así como que dices, ay, ¿ahora cómo le hago? Entonces, pero bueno, muchísimas gracias por la aportación. De Ok, nada, Miss. el día viernes comenzamos con nuestras exposiciones. Ya les había yo dado tema y el tema, bueno, era obviamente pues investigación. Ya les di los parámetros, estos parámetros que pues ustedes deben de tomar en cuenta para hacer sus diapositivas, de modo tal que ustedes van a ocupar 10 minutitos, lo vamos a hacer en 10 minutitos, si no se nos va a ir el tiempo. Y en 10 minutitos nos tienen que explicar por qué es importante su proyecto y cuál sería la posible solución. O sea, brevemente nos tienen que hablar sobre su proyecto de investigación, empezando desde la introducción, empezando del planteamiento, los objetivos, la hipótesis, la investigación que se está llevando, cómo se llevaría la investigación de campo, que no lo vamos a hacer nosotros, pues debido a las situaciones que se viven. Y a partir de esto, bueno, ¿cuáles serían las posibles soluciones a esa problemática? Eso lo vamos a hacer el día viernes. Entonces, el viernes comenzamos con esas exposiciones. El día viernes, pues vamos a tener 2, después el otro miércoles 2 y así sucesivamente vamos a ir cubriendo estos aspectos. ¿Por qué es importante estas exposiciones? Porque yo necesito que ustedes se escuchen cuando están hablando y se apropien de su proyecto. A lo mejor ustedes lo han escrito y todo, pero cuando ya lo hablan, pues así como que materializan la idea porque pues lo platican con alguien, se les da sugerencias y a partir de eso pues se hace la mejora pues del proyecto. Así como ahorita que tenía yo el conflicto, ay, ¿y cómo le hago? Bueno, pues a lo mejor alguien en alguna de las soluciones o alguna de las propuestas pues tiene ahí la idea, pero no está centralizada. Entonces, la idea de compartir o el hecho de compartir esa información, uno, pues es para que ustedes tengan seguridad oral. Sí les voy a pedir que no lean. Finalmente, sí es un ejercicio de evaluación,
pero pues al final van a ser uno y mucho más complejo. Y entonces en ese sentido, pues váyanse a ser expositores sin leer, tienen ahí van a tener su recurso y entonces en ese recurso, pues ustedes van a poder auxiliarse, ¿sale? Entonces, ¿cómo va a ser las exposiciones? Esas exposiciones van a ser sorteadas. Yo las voy a sortear aquí y al momento voy a indicar quién va a ser la primera y quién va a ser la segunda persona. No lo aviso antes porque sería entonces dar oportunidades porque entonces, ¿yo para qué lo preparo? Pues si ni me va a tocar ahorita. ¿Ok? Entonces, todos y todas, todas y Miguel van a sufrir el mismo nivel de estrés, o sea, todas se tienen que preparar para el día viernes, porque pues no sabemos a quién le vaya a tocar, ¿sale? Entonces, esto es igualar las condiciones. Ya a quien le toque, pues primerito, pues qué bueno, ¿no? Porque así ya se va evitando y va saliendo de problemas. O a lo mejor alguien quedará que después, bueno, pues eso ya lo vamos a estar viendo dependiendo el sorteo, ¿ok? Entonces voy a hacer los papelitos y a partir de eso, pues ya voy aquí sacando mi papelito y a quien le toque, pues inmediatamente para que estén listos con sus diapositivas. ¿Sale? Bueno, preguntas con respecto a estos anuncios. Andy, veo que levantas la mano. Sí, Miss. Es introducción, objetivos, hipótesis, planteamiento del problema. ¿Y qué más dijo? Les había yo dicho la investigación, sus métodos y sus técnicas, un poquito del estado del arte o un poquito sobre los antecedentes o la teoría, los autores que fundamentan y cuál sería la posible solución o cuál es lo que tú propones, tu propuesta, brevemente explicado. Entonces, si Gracias. se fijan, de nada, Andy. Si se fijan, son amplios los temas, pero ustedes deben de tener la habilidad de irlos conjuntando. O sea, para que no quede todo cortado, ustedes lo tienen que ir adecuando pues a un discurso de 10 minutos, ¿ok? Entonces, en ese discurso de 10 minutos, pues ustedes tienen que irlo cuadrando. No van a empezar. Objetivo general, y lo leen. Objetivos específicos, y los leen. El planteamiento de problema, definición de problema. Y entonces ahí ya se echan un rollote, o sea, no, yo creo que conforme vayan, por ejemplo, desde la introducción, pueden ir mencionando el planteamiento del problema ahí. Y si ustedes lo mencionan, ya no es necesario que digan definición del problema, o sea, porque ya nos situaron en la problemática. Y entonces, o sea, ustedes tienen que ir conjuntando la información. Esa es una habilidad que, pues obviamente ustedes tienen que desarrollar, o sea, deben de ser capaces de toda esa información que tienen en el protocolo, analizarla y sintetizarla. Esa es una habilidad de orden superior y les voy a decir por qué. Porque esas 35 páginas o 30 páginas que ustedes tienen, 25 páginas que ustedes tienen en su protocolo, pues lo tienen que plasmar en unas diapositivas. Obviamente van a tener a lo mejor 8 o 10 diapositivas y tienen que señalar todos los aspectos de modo tal que nos convenzan de la importancia. Hoy vamos a ver un tema relacionado a ello y este tema pues es el análisis situacional y el diagnóstico. Que Abril tiene problemas para ingresar a Zoom. Melissa, dile que lo intente porque no me ha llegado aquí para que accese. Entonces, a lo mejor es su internet. Entonces, que le vuelva a intentar, por favor, Meli.
Sí, Miss, es que desde ayer igual le anda fallando, pero ahorita le vuelvo a comentar. Ajá, a ver si se puede, por lo menos en una sesión que se pueda conectar. Ok, entonces, este rollo pues sí implica habilidad de sintetizar la información y eso, pues diríamos, loable, porque en 10 minutos deben de ser capaces de colocar todo eso. Y no se debe de escuchar entrecortado. Su exposición debe de ser así como una charla en donde vamos a estar trabajando este aspecto, así como que si fuéramos los colegas y estamos en una charla de café. Entonces, ay, ¿qué crees? Que mira eso, o sea, claro, con un poquito más de formalidad y se debe de escuchar coherente, debe de tener lógica el discurso y pues se deben de cubrir los elementos esenciales, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a lo de la exposición? No, Miss. Nadie. Sí, Ok. Miss, yo. Sí, Deyaneira. Nos había dicho que el diseño de las diapositivas eran libres, ¿verdad? ¿O tienen que ir muy formales? Es libre, nada más yo siempre recomiendo fondos Ok. claros para que las letras sean sólidas y de color negro, ¿ok? Ustedes, bueno, ya en algún momento determinado llevaron recursos o material didáctico y entonces pues ya saben las características que deben de cumplir las diapositivas. Por ejemplo, el tamaño de letra 2832, el fondo claro, debe de haber un equilibrio entre imagen y texto, solo puede haber a lo máximo 35 palabras en una diapositiva, no se deben de leer, se tienen que explicar, etcétera. Bueno, eso que vieron ahí en material didáctico, ustedes pues lo van a aplicar en el diseño de sus diapositivas. ¿Sale? Entonces es libre, ustedes deciden cómo las hacen. Igual el orden que ustedes le dan, ustedes lo deciden, siempre y cuando se entienda el tema cuando ustedes estén explicando. Entonces, ustedes deciden cómo ordenan sus diapositivas e igual el número de diapositivas, ustedes lo deciden. Nada más tomen en cuenta el tiempo. Son 10 minutos los que ustedes van a tener de intervención. ¿Ok? Sí, Deyaneira, ¿quedó claro? Sí, Miss, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta? No te me vayas a dormir, Nisa. ¿Mandé? No te vayas a dormir. No. Ok. ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema de hoy es análisis situacional y diagnóstico de necesidades. Ahí ustedes tienen el temario, bueno, ahí la planificación y estamos en esa unidad. Análisis situacional y diagnóstico de necesidades. Me voy a permitir compartir pantalla. Ok. Análisis situacional y diagnóstico de necesidades. ¿A qué se refiere? Bueno, en términos generales, es una identificación o es diagnosticar sobre nuestro tema de estudio. Entonces, aquí me permití colocar una definición. Dice, es la identificación, descripción y análisis de la situación actual en función de los resultados obtenidos, contrastando los que se esperaban y que fueron planteados para la realización de un proyecto. Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de investigación,
debemos de hacer este análisis situacional, debemos de hacer este diagnóstico de necesidades. Existen muchas formas de hacer estos análisis, estos diagnósticos, y uno de ellos es muy conocido y es el FODA, porque ahí se ven las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tiene el lugar que nosotros señalamos como problema o que tiene la problemática, ¿sale? Entonces, en este sentido, bueno, pues el FODA es un instrumento que me ayuda a hacer el diagnóstico situacional. Este diagnóstico, pues, es un proceso sistemático y puede ser retrospectivo, prospectivo, descriptivo e incluso hasta evaluativo, ¿ok? Entonces, ese proyecto, pues yo necesito diagnosticar si realmente existe la necesidad o si realmente existe esa problemática. Bueno, pues lo voy a hacer a través de este diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico es un proceso sistemático? Pues porque lleva un conjunto de pasos y este conjunto de pasos son ordenados, ¿ok? Entonces ese diagnóstico pues va a ser un proceso porque lleva un conjunto de pasos, un proceso sistemático, porque esos van a ser ordenados. Y ese proceso puede ser retrospectivo, o sea, revisar la parte de los antecedentes, pero también ese diagnóstico va a ser prospectivo en el sentido de que me va a proponer o me va a dar posibles soluciones. Y también pues va a describir y en un momento determinado evaluar la situación o evaluar la problemática que se tiene en un lugar determinado. Parte de este diagnóstico, pues nosotros lo hacemos y lo plasmamos en el marco contextual y también en la definición del problema. Nosotros en la definición del problema describimos el por qué queremos hacer esa investigación o el por qué le queremos encontrar esa problemática. Y entonces, nosotros lo hacemos con base a observaciones. Con base a esas observaciones, nosotros redactamos nuestra definición de problema. Sin embargo, pues también hay un proceso más elaborado y ese proceso, pues es este diagnóstico y ese análisis de las situaciones. ¿Cómo se concibe el diagnóstico en educación? Pues es una actuación de carácter técnico aplicado que se desarrolla pues mediante un proceso y ese proceso me va a permitir obtener la información para posteriormente hacer un análisis sistemático de esa información. ¿Cómo voy a hacer ese análisis sistemático u ordenado? Bueno, pues a través de un conjunto de métodos y algunos criterios científicos. ¿Y esto pues para qué? Para tratar de encontrar las problemáticas y en un futuro inmediato, pues mejorar esa situación educativa que existe. Recordemos que si no existieran, diríamos, problemáticas, pues todo sería color de rosa. ¿Y cómo sabría yo si existe o no existe una problemática? Bueno, pues recuerden que los diferentes niveles educativos tienen planes y programas. Y entonces esos planes y programas es lo que me señala lo que debe de ser, o sea, es lo que está establecido. Y entonces, pues yo debo de cumplir esos planes y programas dependiendo del nivel educativo, dependiendo el modelo educativo. Hay instituciones que llevan un modelo educativo constructivista, hay instituciones que llevan un modelo de enseñanza de pensamiento inductivo, un modelo de enseñanza de inteligencias múltiples. Entonces, con base al modelo educativo
y con base a planes y programas, bueno, pues entonces es cómo van a surgir las necesidades. Entonces, a través de la observación y de otros instrumentos, me voy a percatar que existen esas necesidades porque hay diferencias en lo que se plantea en los planes y programas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues por eso es importante ese diagnóstico. Y ese diagnóstico, pues, es una intervención profesional sobre la problemática. ¿Cuál es el propósito? Pues ya en cierta medida se los platiqué, es reflejar la realidad a través, pues, de ese análisis que se hace sobre esa problemática. Recordemos qué significa la palabra analizar. Analizar es desmenuzar. Analizar es dividir en sus partes. Por ejemplo, cuando yo tengo un texto, tomo las ideas principales o aparte de tomar las ideas principales, pues saco así como palabras clave o ideas clave. Y entonces, en ese momento, pues estoy analizando, o sea, estoy desglosando en sus diferentes elementos. Ese análisis posteriormente me va a conducir a la síntesis, ¿ok? ¿Cuál es otro propósito del diagnóstico? Pues lograr la ubicación real de las fortalezas y las áreas de oportunidad con las que se cuenta. ¿Cómo? Bueno, pues esas fortalezas y esas oportunidades se van a ver expresadas en un cuadro tipo FODA, en donde pues yo voy a detectar qué es lo que tienen, diríamos, así como de fuerte, cuáles son esas debilidades que presentan, qué podemos hacer para encontrar la solución a esas problemáticas que presentan. Y por lo tanto, pues entonces para generar esa solución, pues voy a buscar un conjunto de acciones y en este caso serían estrategias que me den solución a la problemática, ¿ok? Entonces, de esa manera, yo estaría dando la solución a la problemática. ¿Por qué yo quiero, independientemente de que exista un modelo educativo, de que existan planes y programas, por qué yo quiero dar solución a esas problemáticas? Bueno, porque finalmente la educación en la actualidad persigue una educación holística y persigue una educación de calidad. Entonces, para que pueda yo lograr eso, pues necesito cubrir todas esas necesidades. ¿Y cómo voy a cubrir esas necesidades? Pues primero las tengo que determinar, las tengo que clasificar y entonces por eso es importante el diagnóstico de esas necesidades. Para ser confiable este diagnóstico, pues debe de contar con la participación de los involucrados. En este caso, debe de contar con la participación pues, de la persona que va a hacer la investigación. En segundo lugar, la población donde se va a tratar de dar la solución a la problemática, pues ellos deben de estar conscientes de esa problemática y aparte de estar conscientes de la problemática, pues con la expectativa o con la necesidad de la solución a la problemática. Y entonces, pues ahí nos vamos a encontrar con pues la disposición para la resolución de la problemática. Si no existe esa disposición al cambio, si no existe esa disposición a resolver la situación, bueno, pues entonces no tendríamos avance, más bien se estaría en la misma problemática y no pudiéramos darle la solución porque los involucrados, en ese caso, yo como investigador, bueno, sí estoy interesada, pero los sujetos en donde se van a aplicar el conjunto de estrategias al no estar interesados, pues no tendría funcionalidad porque
A lo mejor solo harían el cambio, pues porque tienen que hacerlo en ese momento. Pero estos cambios pues no son en el momento, estos cambios son para un continuo, estos cambios son para una mejora permanente, no para una mejora de, a ver, en estos 30 minutos voy a hacer las cosas bien. Es como cuando nosotros aplicamos el aprendizaje. Cuando nosotros aplicamos ese aprendizaje, pues lo llevamos a la práctica en todo momento, ¿sale? Bueno, en esta diapositiva, disculpen que la haya yo puesto muy cargada, pero quise colocar en esta todos los momentos de un diagnóstico situacional. Número 1, pues dice que tengo que hacer una retrospectiva de la problemática existente, o sea, analizar por qué existe ese problema o esa situación, revisar la parte de los antecedentes, cómo se viene dando, cómo surge, quiénes son los afectados. Número 2, identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad. ¿Cómo? Esto que menciona puede hacerse por asignaturas, por docente, por alumno, grado, escuela, zona escolar, dependiendo diríamos, de la profundidad del proyecto. Si solo es para una asignatura determinada, ok, entonces voy a determinar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, pero con respecto a esa asignatura. Si es de un solo, si estoy proponiendo una situación para resolver problemáticas con los docentes, bueno, sería solo de los docentes o de un docente determinado. Si es para los alumnos, igual, grados o escuelas. Entonces eso, pues yo lo voy a delimitar, ¿sale? También visualizar las causas y los factores que propician el bajo rendimiento académico. Otro punto importante, pues hacer un análisis del desempeño y cumplimiento de las funciones. ¿De quiénes? Pues de esos agentes educativos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que intervienen? El docente, los alumnos. Bueno, pues entonces voy a analizar si realmente están cumpliendo con sus funciones. En este caso, bueno, si es en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues estamos hablando del docente y del alumno. Pero si hablamos de la institución completa, bueno, el director, subdirector y todos los elementos que componen a esa institución están cumpliendo con sus obligaciones y para eso, pues ya cada uno de ellos tiene un rol y tiene funciones asignadas. Entonces, bueno, pues a través de ese análisis yo me daré cuenta si ellos no están cumpliendo o si están cumpliendo. Los escenarios posibles, probables y deseables que deberán ser considerados para conseguir un impacto positivo, o sea, cómo se va a dar la solución a esa problemática, dónde me causaría el cambio, cómo la que sigue, cómo voy a diseñar las estrategias para solucionar esa problemática y lograr el escenario o lograr el lugar adecuado. Y por último, pues definir los procesos e instrumentos y momentos de seguimiento, que era lo que les decía, no nada más es un momento determinado, sino que pues ya debe de tener una continuidad en ese cambio. Y por lo tanto, pues para eso tendría yo que evaluar o valorar, verificar la productividad que tenga esa solución o los resultados que me arroje pues la situación, ¿sale? Entonces, en ese sentido, si se fijan, son varios momentos, 7 momentos que son importantes para el diagnóstico situacional. Este diagnóstico situacional pues me va a llevar a la solución de una problemática, ¿ok? Estamos a menos de 1 minuto de terminar esta parte de la clase, esta primera sesión. Hasta el momento, ¿queda claro?
Sí, Miss. Sí, profesora. No, Mira, ¿tienes una pregunta? sí. Por Eh, ejemplo, usted plantea que intentábamos ver o visualizar los escenarios probables, pero, por ejemplo, y nosotros crear un ambiente para que tengamos un escenario probable, Ajá. pero, por ejemplo, hay algunas escuelas pues que nomás no se prestan